Buenas tardes. Yo voy a hablaros de una enfermedad que para mí hace unos años era, y no muchos, hace 9 años era casi tan extraña como para muchos de vosotros, porque por lo que habéis oído en la presentación, estuve trabajando tengo una formación en medicina tropical en el Instituto de Medicina Tropical de Amberes, que es una de las grandes instituciones que hay en Europa en este ámbito, y después me fui a África y, por supuesto, para los que no lo sabéis, os diré que la enfermedad de Chagas es una enfermedad que no existe en África, que es originaria de América Latina y que ahora os la iré contando poco a poco. Pero esta enfermedad hace unos años para mí era una enfermedad tan desconocida como para la mayoría de vosotros que estáis aquí. Creo que es importante para vosotros, tanto futuros médicos como futuros farmacéuticos, porque se van a encontrar sí o sí en cualquiera de las especialidades con algún enfermo de Chagas, el pediatra con la enfermedad de Chagas congénita, el ginecólogo porque va a encontrar gestantes procedentes de América Latina con enfermedad de Chagas, el cardiólogo porque es una enfermedad que en el 40% de los casos en fase crónica de una manera u de otra afecta al corazón, el especialista de digestivo porque también afecta al intestino, los detalles ahora lo veremos, el radiólogo porque las exploraciones que se hacen tiene muchas connotaciones que debe conocer, y casi así cualquier especialidad que se os pueda ocurrir, sin contar el médico de familia, por supuesto. En farmacia, muchos de vosotros tendréis la suerte de trabajar en un futuro, sea en investigación, y probablemente esta es una de las enfermedades en las que ahora se está trabajando mucho, en enfermedades tropicales, en investigación aquí en España, o bien porque si tenéis la suerte de trabajar en el laboratorio de un hospital, ya sabéis que hoy día casi la mayoría de los microbiólogos que se encuentran en nuestros hospitales son farmacéuticos de formación, originariamente farmacéuticos, con lo cual el diagnóstico os corresponderá a vosotros. Así es que prestar atención, que es una enfermedad que creo que os interesa para un futuro. Bueno, el agente causal es Trypanosoma cruzi, es un protozoo flagelado. Yo no voy a entrar en muchos detalles porque no vamos a tener mucho tiempo para ello, pero creo os voy a dar una pincelada suficiente como para que podáis recordar lo principal, lo fundamental. El insecto vector es el triatoma, conocido en diferentes lugares por nombres diferentes. En Bolivia, de donde viene la mayoría de los pacientes que se encuentran aquí en España, se le llama vinchuca, pero ahí en Brasil le llaman barbeiro. Bueno, tiene un nombre en cada país. Estos son los países, afecta a la mayoría de los países de América Latina, a todos los países de América Latina, desde el norte de Argentina y Chile hasta el sur de Estados Unidos. Bien, fue descubierta hace poco más de un siglo por el doctor Carlos Ribeiro das Chagas, que estuvo trabajando en el interior del Amazonas y estuvo trabajando, precisamente por el control de la malaria, y se encontró con esta enfermedad. Describió tanto la clínica como el agente causal como el ciclo, lo describió por primera vez en esta revista, el Boletín de la Sociedad de Patología Exótica, que hasta la fecha existe, es el Boletín de la Sociedad Francesa de Medicina Tropical, y la publicación data de 1909. Bien, el ciclo tampoco voy a entrar en detalles, pero que sepáis que la transmisión vectorial se hace a través de pone en contacto con el mamífero, se transmite también a otros mamíferos, no solamente a humanos. Estos mamíferos constituyen un reservorio importante, y la dificultad del control de esta enfermedad se debe precisamente al hecho de que también existe un reservorio importante, perros, gatos, zarigüeyas, marsupiales, etcétera, que pueden ser reservorio de esta enfermedad.
El triatoma, que es una chinche similar a la nuestra, pero tiene otro hábito, se alimenta de sangre también, pero después de alimentarse defeca y son las heces las que contaminan la zona de la picadura donde se alimenta la vinchuca, o bien incluso las zonas cercanas a la mucosa ocular, nasal, bucal, donde penetra el parásito y después hace un ciclo completo. Hay otras formas de transmisión, como la congénita, es la única forma de transmisión que se da actualmente en España, exceptuando casos accidentales que pueden ocurrir, accidentes de laboratorio, etcétera, que ahora entraremos, pero es la única forma de transmisión. Nosotros tenemos ya en Murcia descritos 14 casos de transmisión congénita. En zonas endémicas, en algunos países como Chile, donde se está celebrando ahora la Copa América, ya no se ha descrito hace años ninguna transmisión vectorial, pero sigue existiendo transmisión congénita. Las transfusiones aquí en España desde 2005 están controladas y todos aquellos inmigrantes procedentes de zona endémica de América Latina que son donantes, se les obliga a testar, es obligatorio testar la sangre. Los trasplantes de órganos desde el año 2008 también están regulados. Los accidentes biológicos ocurren en nuestro hospital, donde vemos muchos pacientes, sea porque ya están diagnosticados, sea porque finalmente después de una sospecha se hace un estudio y se confirma, existen regularmente accidentes biológicos, ya sea en paritorio, quirófano, incluso en el laboratorio pueden darse accidentes biológicos, y esto es una forma de transmisión posible también en nuestro medio. También está descrita la transmisión oral. Hace unos años en Caracas se han descrito 103 casos en un internado por la ingesta de zumo de guayaba contaminado. Esto se sigue produciendo, se había subestimado, pero cada vez se están describiendo y publicando más casos de transmisión por zumos de frutas, o bien por la ingesta de frutas que no ha sido lavada correctamente y que se han contaminado con heces del vector. La evolución clínica consta de una fase aguda que dura unas semanas y que normalmente es autolimitada y se resuelve al cabo de unos días. Si la puerta de entrada es a través de la conjuntiva ocular, se manifiesta como el conocido signo de Romagna, que es un edema bipalpebral monocular. Solamente afecta a uno de los ojos, y esto puede hacer ya sospechar. Habitualmente las conjuntivitis afectan a ambos ojos. Puede producir hepatoesplenomegalia esta fase. Esto es una imagen, en esta imagen se ve el tórax de un niño, el primer caso de Chagas congénito que fue diagnosticado en nuestro hospital. Bien. Después de esta fase aguda pasa a una fase indeterminada, donde apenas hay manifestaciones o no hay ninguna manifestación. Esta fase puede durar 15, 20 años, incluso más, pero cuando produce manifestaciones, a veces la primera manifestación es la muerte súbita. Es la primera manifestación. La semana pasada tuvimos una antigua paciente mía, falleció, se la encontraron, al día siguiente se la encontraron, una chica joven de una treintena de años, se la encontraron en casa y no se ha encontrado ninguna otra causa, está todavía en estudio, pero ya ha ocurrido esta sería la quinta paciente de la que tenemos constancia que ha fallecido por muerte súbita, y de 4 de ellos tenemos ya la certeza diagnóstica. Bien, pues decía que esta enfermedad en fase crónica puede afectar a diferentes órganos, fundamentalmente el corazón, produciendo cardiomegalias, aneurismas, bloqueo de rama y otras alteraciones electrocardiográficas. Esto es una imagen de una resonancia magnética, donde veis aquí un aneurisma también en un paciente, en uno de nuestros pacientes.
Bueno, creo que me he pasado demasiado rápido. Aquí tenéis abajo una imagen de megaesófago y megacolon, que son frecuentes en estos pacientes y que produce una sintomatología típica que ahora no vamos, por falta de tiempo, no vamos a entrar en muchos detalles. Bien, en cuanto al diagnóstico, es una parte que a los que, sobre todo a los futuros farmacéuticos, futuros microbiólogos, les interesa. Aquí veis, en esta imagen, le voy a dar de nuevo hacia atrás para cargarla. ¿Ah? Creo que está aquí. Bueno, si os fijáis en el movimiento, esto es una visión en fresco, donde vemos el parásito, Trypanosoma cruzi, moviéndose entre el resto de células sanguíneas. Esto es una visión en fresco. En este caso no era sangre cultivada, sino de un caso congénito, de este primer caso, donde se sospechó la enfermedad y en muy poco tiempo se puede hacer el diagnóstico después de haber centrifugado, y en un concentrado de la sangre se pudo hacer el diagnóstico por un simple microscopio. El diagnóstico molecular por PCR también es hoy día probablemente la técnica que nos permite, una de las técnicas que nos permite hacer un diagnóstico de la enfermedad, el diagnóstico molecular, pero el diagnóstico está basado en dos técnicas serológicas. Generalmente nosotros en nuestro hospital utilizamos una ELISA y una inmunofluorescencia. Para hacer el diagnóstico es necesario que por dos técnicas, utilizando antígenos diferentes, sean positivas. En cuanto al tratamiento, después volveremos un poco, esto es un resumen y después volveremos. En cuanto al tratamiento, actualmente tan solo disponemos de dos fármacos. Aunque se ha intentado, hemos creído hace poco que habrían otras posibilidades de tratamiento, pero por el momento es lo único fármaco de los que disponemos. Bendidazol es el único que está autorizado en España, y Nifurtimox. Lo dejamos aquí ahora, después más tarde hablaremos de los efectos secundarios. Que sepáis que son dos fármacos. Ha estado bien lo que es María del Mar, ¿no? ¿Cómo? Sí. ¿Charo? Ah, no sé por qué te cambié el nombre. Bueno, vale. Pues la ponente anterior ha hablado de cuando estaba Nifurtimox y no he visto Bendidazol, pero poco importa. Fármacos que tienen más de 40 años en el mercado. Son enfermedades de los pobres, enfermedades para los que no hay apenas investigación o dinero suficiente como para producir nuevos fármacos, y se sigue utilizando a pesar de que para Bendidazol tenemos un 40% de efectos secundarios y para Nifurtimox un 60% de efectos secundarios de los pacientes que toman este tratamiento. Prácticamente, sin embargo, son fármacos que utilizándolos previenen la progresión de la enfermedad a estadios, siempre que se utiliza a tiempo, a estadios más avanzados de cardiopatía, y también nuestro grupo ha podido describir cómo a todas aquellas pacientes a las que habíamos tratado, ninguna de ellas ha transmitido la enfermedad. De los 14 casos que tenemos, ninguno ha sido entre pacientes, entre mujeres tratadas. Esta enfermedad hasta hace unos años era prácticamente desconocida aquí en Europa. Se estudiaba en la Facultad de Medicina y en las diferentes facultades de Ciencias de la Salud, se estudiaba casi de paso y en muy poco tiempo, pero hoy día se le está dando más tiempo y más detenimiento, porque realmente, como os decía al principio en la introducción, seguro que antes o después os encontraréis con alguno de los casos. Pues debido a los flujos migratorios, en la inmigración, que a partir del año 2001 empezó en varios países y en particular en España, pues esto creo que... Vale. Nosotros, nuestro grupo, en la comunidad autónoma de Murcia, se habían descrito en 11 años tan solo 6 casos. Desde el año 1996 al año 2006 tan solo se habían descrito 6 casos.
Veis ahora que pasó a partir del año 2001, ocurre esto con la inmigración, hay un aumento explosivo del número de inmigrantes procedentes de América Latina y particularmente del grupo en el que la prevalencia es más alta, el grupo de bolivianos. Veis aquí que en el año 2001 había 421 en la región de Murcia. Llegamos a 21.000 bolivianos, 21.000 bolivianos en 2008. Ha caído hasta 11.000 debido a la crisis económica, muchos han regresado a su país, aunque hay una tendencia a estabilizarse porque se están yendo menos y alguno de ellos está volviendo después de haber regresado a su país. En Albacete no tengo muchos más detalles de esto que os digo, pero tenéis que pensar que en Albacete, según el censo, hay 2.685 bolivianos, esto creo que, sí, 2013, en 2013. Si extrapolamos nuestra experiencia y la experiencia de muchos centros de enfermedades tropicales a esta provincia, tenemos casi 1.000 personas que están infectadas, un 33% de los bolivianos están infectados por esta enfermedad. Yo creo que si se hace un estudio de otras enfermedades infecciosas, la prevalencia nunca podréis encontrar una prevalencia tan elevada, al menos enfermedades parasitarias. Bien, esto ocurrió, se crea la unidad de medicina tropical en 2006, en el año 2007 estos son pacientes diagnosticados y en seguimiento, solamente aquellos que se han diagnosticado y no han asistido a la consulta posteriormente para iniciar un tratamiento y completar estudios, no lo hemos metido en estas estadísticas. Veis aquí, empezamos con 61 pacientes, llegamos a 2010 con 184, después hubo ahí una caída importante en 2011, ya en plena crisis, cuando pues por diferentes dificultades cayó. A partir de ese año iniciamos el contacto con asociaciones de pacientes y gracias a esta colaboración hemos llegado, cada año ha ido aumentando, veis, 129 en 2012, 186, 211 y este año hemos tenido una campaña de diagnóstico de enfermedades Chagas y han asistido 711 personas y tan solo en un día 85 diagnósticos nuevos, tan solo en un día. Entonces, esto es debido a la colaboración, por un lado, del Servicio Murciano de Salud, que se ha implicado bastante en el tema, de la gerencia de nuestro hospital, de los servicios de microbiología, que realmente para ellos es una carga diagnóstica de trabajo muy, muy grande, porque de pronto 711 serologías a hacer en unos días, pues supone mucho trabajo. Y bueno, las asociaciones de pacientes y en particular, pues también el grupo de personal de enfermería. Esto probablemente sea solamente la punta del iceberg y creemos que hay muchísimo más, todavía muchísimos más casos. Incluso nos hemos permitido hacer estimaciones que ahora os daré. Por un lado, en el programa integral de atención a la mujer en la región de Murcia se ha incluido en aquellas mujeres que vienen de zona endémica como prueba diagnóstica, de manera que se están haciendo también más diagnósticos debido a esto. Nos hemos permitido extrapolar los datos que tenemos, que no son pocos, pensar que nosotros tenemos actualmente unas 1.500 personas en seguimiento. Se ha hecho un estudio de tanto entre bolivianos, colombianos, ecuatorianos, es decir, lo que es la población de inmigrantes en la región de Murcia. Se ha hecho un estudio relativamente muy completo y tenemos estimaciones de unos 5.200 casos tan solo en nuestra región, en las fechas actualmente, en 2005. 5.200 casos. Tan solo se han diagnosticado 1.500. Veis que menos de una tercera parte estamos todavía por diagnóstico. Cada año estimamos que hay 17 niños que nacen cada año,
que nacen con la enfermedad de Chagas, pero tan solo en 9 años hemos conseguido diagnosticar 14. ¿Veis la cantidad de niños que padecen esta enfermedad que no se ha llegado a diagnosticar? Bien, en cuanto al cuadro clínico, paso rápidamente, pero deciros que casi la mayoría, el 75-90% de los casos, son asintomáticos y hay tan solo un 15-20% de casos que se manifiesta clínicamente, ya sea por aborto, mortinato, recién nacido de bajo peso. En algunos casos el niño nace con un peso adecuado y a término, pero presenta fiebre, edema importante, anemia, el chagoma, que es como las picaduras de los mosquitos, pero generalizado en el recién nacido. Se parece mucho en el recién nacido. Y bueno, otras manifestaciones clínicas. Aquí veis dos cuadros diferentes, dos casos diferentes. Un niño que fue el primer diagnóstico que hicimos de Chagas congénito asintomático, y este fue el primero que tuvimos sintomático, un recién nacido. Este niño fue un diagnóstico de laboratorio, clínicamente estaba perfectamente y al nacer no presentó ningún problema. Por eso es importante que él se haga el cribado en gestantes y aquellas que sean positivas se haga un seguimiento de los recién nacidos para confirmar o descartar la presencia de esta enfermedad. Los criterios diagnósticos del Chagas congénito serían los siguientes. Si al nacer el niño presenta una parasitemia o una PCR de tripanosoma positiva, se le pone un tratamiento, se considera que está infectado y se le pone tratamiento y después se hace un seguimiento hasta su curación. Aquellos en los que la parasitemia o la PCR es negativa, se le hace un seguimiento serológico hasta los 6º o 9º mes, hasta poder confirmar o descartar. Si la serología se mantiene positiva en este momento, se considera que está infectado y se le trata. Si es negativa, se considera que no se ha infectado. Bueno, esto es un poco de detalles de lo que ha ocurrido con 9 de nuestros 14 casos. Buena parte de ellos se diagnosticó, se confirmó por cultivo o estudio parasitológico. El diagnóstico por PCR se hizo en 5 de ellos en los primeros 2 meses de vida, en otros a los 6 meses de vida, y bueno, en uno tan solo a los 12 meses, que es este niño que os he presentado anteriormente. Tenéis que tener en cuenta que en España, junto con la vía transfusional, que ya está controlada, sería el único medio, y los accidentes de laboratorio, por supuesto, la única forma de transmisión sería la forma congénita. En Murcia estimamos que el 9% de las gestantes procedentes de América Latina están infectadas. Que el Chagas congénito carece de medidas preventivas, porque una vez que habéis hecho el diagnóstico durante el embarazo, no podéis tratar a la madre. Hay que esperarse, porque es un fármaco que tiene muchos efectos secundarios y probablemente sea teratógeno, aunque accidentalmente no es la primera vez que algunos pacientes la han tomado y no está descrito ese tipo de problemas. Estos efectos secundarios se ha visto sobre todo en animales de laboratorio. Bien. En cuanto a los pacientes fase crónica, la mayoría de los que hemos estudiado, los pacientes son procedentes de Bolivia, y también estos serían los recién nacidos en España, por eso está puesto como... De los diagnósticos que hemos hecho, el 62% de los casos son mujeres, no porque la prevalencia sea superior en mujeres que en hombres, sino porque la mujer suele acudir con más frecuencia a las consultas. Eso ocurre en otras consultas también. Bien. Suele ser gente joven. Aquí la mayoría son gente joven de menos de 45 años. Y estas son las prevalencias, que aunque en nuestro estudio hay una diferencia significativa, pero realmente la prevalencia, nosotros creemos que esto está falseado por el hecho de que el hombre, cuando acude, suele ser
normalmente acude a hacerse el test de Chagas la mujer y a través de ella captamos a los hombres, con lo cual captamos hombres normalmente de mujeres seropositivas, son las que viene a por el resultado y es positiva, le invitamos a los maridos a hacer. Y por otro lado, los hombres que vienen por sí mismos, muchas veces porque ya tienen sintomatología. Y entre los pacientes, entre los sintomáticos, la prevalencia de la enfermedad es mayor también. Pero vamos, creemos que no hay ninguna diferencia, no es significativa. Estas son las prevalencias que hemos encontrado en diferentes poblaciones. Bolivianos, un 35,7%. De todo, desde que hemos iniciado nuestro trabajo, nuestro estudio, en el año 2007 se mantiene esta prevalencia. Incluso ahora, de los 711 personas, 85 diagnósticos, 83 eran bolivianos. Aunque eran menos de 300 que vinieron a la campaña de diagnóstico, pues la prevalencia se mantiene alrededor del 30-35%. Después tenemos, bueno, estos son, digamos que son la mayoría son los congénitos que se han diagnosticado. De aquí vamos a pasar, no voy a entrar en detalle. Bien, en cuanto a la clasificación clínica, utilizamos las clasificaciones que habitualmente se utilizan en cardiología, que utiliza el 20% de los pacientes tiene algún tipo de manifestación, se cansa cuando sube escalera, no puede hacer mucho esfuerzo, el deporte que practicaban ya no lo pueden practicar, son gente que tiene ya algún tipo de sintomatología de insuficiencia cardíaca. La manifestación radiológica es la cardiomegalia, un aumento del tamaño del corazón. Entre nuestros pacientes, el 12% de ellos tenían una cardiomegalia radiológica. Bien, también hay alteraciones del electrocardiograma. La más frecuente fue el bloqueo de rama derecha, que aparecía en el 26% de nuestros pacientes. El electrocardiograma es un buen método diagnóstico. Primero porque incluso ya con un electro nos da una orientación. Si el paciente se le hace un electro, no se le ha hecho todavía una serología, es boliviano y presenta un bloqueo de rama, tiene muchas probabilidades de que sea debido a una enfermedad de Chagas. La ecocardio se manifiesta generalmente por alteraciones, por una disquinesia, una disfunción y dilatación de las 4 cavidades. Bien, una de las clasificaciones que se utiliza y es frecuente verla en las publicaciones clínicas sobre la enfermedad de Chagas es la clasificación de Courtney. Es una clasificación que para los que no somos especialistas en cardiología es sencilla y que se divide en 4 estadios: el estadio 0, el 1, el 2 y el 3. El 0 son pacientes que no presentan ninguna sintomatología, electroradiografía y no tienen clínica, todo normal. El estadio 1 es aquel que tiene un electropatológico, alguna de las alteraciones descritas para esta enfermedad. El estadio 2 es el que además presenta un corazón grande, una cardiomegalia, sea radiológica, sea ecográfica. Y el estadio 3 sería ya aquellos pacientes que además tienen sintomatología avanzada de insuficiencia cardíaca. Pues si sumamos los 3 estadios entre nuestros pacientes, el 42% de nuestros pacientes tenían algún tipo de sintomatología cardíaca. Y el 11% de ellos era ya en estadio avanzado, pacientes con una insuficiencia cardíaca avanzada grave. Bien, en cuanto a las manifestaciones digestivas, pueden ser altas o bajas. En las altas esofágicas se manifiesta por disfagia, reflujo, y en las bajas por estreñimiento y distensión. Bien, el estreñimiento es el más frecuente de ellas. En cuanto a las esofágicas, la hernia de hiato es la más frecuente y, como os he dicho,
el megacolon es la manifestación más frecuente que se manifiesta por estreñimiento entre los pacientes. Disculpa. Ahora, el 27% de los pacientes son cardíacos. Entre nuestros pacientes, el 27% de los pacientes tienen cardiopatías exclusivamente. Hay un 10% que tiene manifestaciones digestivas y un 12% que tiene los dos tipos de manifestaciones. De manera que casi el 50% de nuestros pacientes tenían algún tipo de manifestación. Bien, hemos hecho el diagnóstico de laboratorio, hemos hecho un estudio completo del corazón, se ha enviado al cardiólogo, se ha hecho un enema, un tránsito, ya tenemos al paciente bien estudiado y decidimos tratarlo. El paciente, tenemos dos opciones, esta es la única opción que está autorizada en España como medicación extranjera. Es un medicamento que no se puede, que no se dispensa en farmacia, se pide como medicación extranjera, hay un formulario para ello y te lo sirve el Ministerio de Sanidad a través de las diferentes oficinas de medicación extranjera que hay en cada provincia. Bien, nifurtimox es otra opción, pero es un medicamento que requiere una autorización especial que también da el Ministerio y solamente se puede utilizar en casos de fallo terapéutico o de reacciones adversas graves. Estas reacciones nosotros las hemos descrito en diferentes publicaciones. Es un fármaco que es bien tolerado en la infancia, aunque hay excepciones. Hemos tenido algún caso en un niño de 5 años, un caso grave de toxicodermia y que precisó hospitalización en cuidados intensivos durante varias semanas por la gravedad del caso, aunque es menos frecuente que en adultos. Estas son las dosis habituales, de 7 a 10 miligramos en niños, de 5 a 7 en adultos, y aunque la pauta que en algunos grupos se ha seguido, se siguen pautas increciendo de dosis progresiva, se empieza una semana un comprimido diario en adultos, a la siguiente semana 2 al día y a la siguiente semana 3 hasta llegar a la dosis que le corresponde en función de su peso. Nosotros y otros grupos han podido, la experiencia de nuestro grupo es que realmente no hay diferencia en la presentación de efectos secundarios, tanto se inicie el tratamiento de forma progresiva como se haga de una vez desde el primer día. Las reacciones adversas en todos casos son importantes. En cuanto a los efectos secundarios de pernidazol, son frecuentes. Entre nuestros pacientes el 33,5% de ellos presentaba algún tipo de efecto secundario, leves el 66% y graves el 8% de ellos. La más frecuente, el 30% de los pacientes presentaban una dermatitis por hipersensibilidad en diferentes grados de afectación, de intensidad. Y en cuanto al nifurtimox, deciros que la dosis en niños es de 12 a 15 miligramos, dosis adultos de 8 a 10 miligramos y realmente se requiere, en un adulto a veces podemos llegar hasta 6 comprimidos diarios durante 90 a 120 días, realmente es un poco complejo de seguir este tratamiento y mejor evitarlo. También presenta muchos efectos secundarios, veis que el 61% de nuestros pacientes presentó efectos secundarios y la intolerancia digestiva fue importante, en el 53%, pero uno que es muy llamativo es la pérdida de memoria. Recuerdo un paciente que trabaja en barman, camarero mejor dicho, y que cuando salía a la terraza le pedía un café con un croissant, entraba a hacer el pedido y se le había olvidado lo que le habían dicho, tenía que volver otra vez, mire, disculpe, ¿qué me ha dicho? Y eso le ocurría en varias ocasiones. El hombre no se dio cuenta progresivamente, realmente perdió, aunque todas estas manifestaciones o efectos secundarios se recuperan después del tratamiento. Esta manifestación es relativamente frecuente en el 19% de los pacientes que toman pernidazol, la pérdida de memoria, y además muy llamativa. No saber dónde han dejado las cosas, etcétera. Bien, deciros como conclusiones que yo os dejaría: uno, que la prevalencia de esta enfermedad
es muy importante entre la población inmigrante procedente de América Latina y particularmente entre bolivianos. Las prevalencias en ecuatorianos llega al 2,6%. Es cierto que la población ecuatoriana es la más importante aquí dentro de la población inmigrante de América Latina, pero pues aquí en Albacete tenéis 2.600 bolivianos con una probable prevalencia de un 35%. Creo que merece la pena hacer un trabajo dirigido, si no hay muchos medios, dirigir el trabajo a aquellos que donde vamos a encontrar mayor rendimiento en el diagnóstico. Es que es una enfermedad progresiva y que si no la tratamos terminará por producir lesiones a nivel del corazón y del intestino, pero que disponemos de un tratamiento que, a pesar de sus efectos secundarios, es un fármaco que ha demostrado, y en diferentes estudios se ha demostrado su eficacia. Que las lesiones cardíacas a partir de un momento son irreversibles, pero que las lesiones iniciales, el bloqueo de rama y otras alteraciones electrocardiográficas son reversibles si tratamos a los pacientes a tiempo. ¿Y qué más dejaros como conclusión? Respecto a las alteraciones digestivas, son menos frecuentes, pero sobre ellas podemos actuar menos, porque son lesiones que se producen en fase inicial, en fase aguda de la enfermedad, y sobre las que se puede actuar poco con el tratamiento. Y bien, dos fármacos, disponemos de uno casi con 40% de efectos secundarios, el otro más de 60%, pero es lo que hay, no tenemos otra posibilidad. Hay muy poca investigación, muy pocos fondos para el estudio de nuevos fármacos para estas enfermedades, y por el momento pues tenemos que hacernos con lo que tenemos. Bueno, no sé si me he pasado de tiempo, pero si tenéis preguntas será un placer poder responder a ellas.